La historia del derecho o de la justicia ha dejado juicios y procesos que han pasado a la historia. El juicio de Al Capone, los juicios de Nuremberg, son solo algunos ejemplos, pero imaginad un juicio en el que se enfrentasen religión contra ciencia, la Biblia contra la teoría de la evolución. Increíble, ¿verdad? Pues si quieres conocer esta historia, no te pierdas este expediente cero en el que hablaremos de lo que se conoció como el proceso del mono. Dentro intro y empezamos. Esto es Expediente Cero. Dayton era una pequeña aldea del estado de Tennessee que el 10 de julio de 1925 se encontraba en pleno bullicio. Y el motivo por el que esta población parecía ser el centro del mundo en aquel verano tenía que ver con un juicio que enfrentaba las doctrinas religiosas recogidas en la Biblia contra las enseñanzas de la ciencia. Aquel día, en el banquillo de los acusados, se hallaba sentado un humilde profesor de biología de la escuela de Dayton, llamado John T. Scopes. Su delito: haber violado la prohibición de enseñar las teorías de la evolución ideadas por Darwin en las escuelas públicas. El origen de este singular pleito se remonta años atrás, concretamente a 1914. Ese año tiene lugar la publicación del libro Civic Biology, de George W. Hunter, pensado para los estudiantes de biología de la educación secundaria. El texto de dicho libro contenía una sección dedicada a la evolución y fue adoptado por el estado de Tennessee para que fuese utilizado por los maestros a la hora de impartir esta asignatura. Sin embargo, las ideas recogidas en Civic Biology, basadas a su vez en las teorías de la evolución que Darwin había formulado 60 años antes, chocaba con lo recogido en la Biblia, que afirmaba que el ser humano había sido creado por Dios a su imagen y semejanza. Por ese motivo, pronto surgieron en Tennessee voces contrarias a estas teorías científicas y que llevaron el 21 de enero de 1925 a John Washington Butler, un granjero y miembro de la Cámara de Representantes de Tennessee y devoto miembro de la Iglesia Baptista, a redactar un proyecto de ley que prohibiría a los maestros de escuelas públicas negar las teorías bíblicas de la creación del hombre. El propio John W. Butler ya había anunciado su deseo de combatir las ideas de Darwin años atrás, y ahora había visto recompensado su empeño cuando el 21 de marzo de 1925, tras la aprobación por mayoría de la Asamblea de Tennessee, el gobernador del estado, Austin Peay, firmaba lo que pasaba a ser conocida como la Ley Butler. Sin embargo, John Scopes continuó ciñéndose a las enseñanzas recogidas en Civic Biology. Tras la entrada en vigor de la Ley Butler, en Nueva York tuvo lugar la reunión de la ACLU, Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, tras la cual se emitió un comunicado a través del diario Chattanooga Daily Times, en el que se aseguraba que la ACLU andaba buscando un maestro que prestara a desafiar lo dispuesto en la Ley Butler y estuviera de acuerdo en ser acusado en un juicio que se celebraría llegado el caso y al cual se le ayudaría a ganar. Esta noticia llegó hasta un tal George Rapalaya, gerente de una importante empresa carbonera de Dayton, la Cumberland Coal and Iron Company, quien propuso recoger el guante lanzado por la ACLU, dando además el nombre del que sería candidato perfecto. Y este, como podéis imaginaros, no era otro que John Scopes, quien, a pesar de las lógicas reservas, accedió a ser juzgado y fue llevado a las dependencias judiciales. El 9 de mayo, en una vista preliminar, se formó el jurado que habría de dictaminar la inocencia del acusado. El 25 de mayo, ante dicho jurado, 7 alumnos de Scopes testificaron y afirmaron que su profesor había seguido impartiendo las teorías de la evolución a las que aludía el manual al cual se ceñía. Tras esa declaración, Scopes fue formalmente acusado y se fijó la fecha del juicio para el 10 de julio de 1925. Pero a pesar de que en apariencia el juicio que se iba a celebrar pudiera parecer una farsa, lo cierto es que pronto tomó el cariz de juicio histórico en el que se iban a enfrentar dos doctrinas irreconciliables,
y ambas partes buscaron los mejores abogados del momento para ser representados en dicho juicio. La acusación, a través de un telegrama enviado el 13 de mayo por William B. Riley, fundador de la Asociación Mundial de Fundamentos Cristianos, requirió los servicios de William Jennings, un ex candidato a la presidencia de los Estados Unidos del Partido Demócrata y un ferviente seguidor de la Biblia, y que en 1922 había liderado una campaña para legislar precisamente acerca de la prohibición de las enseñanzas de la evolución en las escuelas públicas. John Scopes, quien había contado en principio con la ayuda del profesor en Derecho de Knoxville, John Nia, y ya que la ACLU había brindado su ayuda al lanzar el reto, buscó un abogado de mayor experiencia y prestigio. Por ese motivo, Scopes y su abogado acudieron a una reunión con miembros de la ACLU en Nueva York, a principios de junio, en la que se expuso la preferencia del acusado para que su defensa fuera llevado por Clarence Darrow, junto con Dudley Field Malone. Para hacernos una idea, Clarence Darrow era en aquel momento el letrado más mediático de los Estados Unidos y un experto criminalista que se vanagloriaba de su condición de agnóstico. Darrow aceptó llevar la defensa de Scopes al conocer quién sería su rival y al pensar que en el juicio estaba en juego mucho más que el futuro de un maestro de biología. Se iba a decidir sobre cuestiones tan importantes como la libertad académica y de pensamiento, la separación entre Iglesia y Estado y la constitucionalidad de una ley. Y por fin llegó el día 10 de julio de 1925, la fecha fijada para que se diera lugar el juicio de John Scopes, y que Bryan había catalogado como una contienda entre evolución y religión. Durante los días previos, Dayton se fue llenando de militantes religiosos y miembros de grupos cívicos, que dejaban clara su postura en el exterior del juzgado, así como comerciantes dispuestos a sacar beneficios del juicio. Estos se mezclaban con el nutrido grupo de corresponsales, venidos incluso desde el extranjero, que los rotativos habían enviado a Dayton, para dar cobertura a lo que muchos consideraban el juicio del año. Entre los periodistas se encontraba H. L. Mencken, enviado por el rotativo Baltimore Evening Sun, quien había contribuido a sufragar los gastos de la defensa de Scopes y a quien se debió que el juicio pasase a la historia como el proceso del mono o el incidente Scopes. Ante la presencia del juez John T. Ralston, se comenzó el proceso. En un primer momento se pensó en basar la defensa en la inconstitucionalidad de la ley, pero pronto el juez indicó al jurado que el juicio no pretendería eso sino juzgar la infracción de dicha ley. Darrow cambió la estrategia y adoptó una posición en la que declaraba que en realidad no había ningún conflicto entre ciencia y religión, al tiempo que su compañero Dudley Field Malone argumentó ante el jurado que nunca hay un duelo con la verdad. Bryan, el abogado acusador, por su parte se negaba a aceptar que el ser humano fuese una especie más dentro de la familia de los mamíferos y descendiera ni tan siquiera de los monos estadounidenses, sino de los monos del viejo mundo. A lo que Darrow contestó, alegando que la defensa tenía el propósito de evitar que fantásticas e ignorantes teorías controlasen la educación de los Estados Unidos. Finalmente, tal y como Malone había predicho, no se pudo llegar a ninguna conclusión y Darrow sorprendió a todos en su alegato final con estas palabras: el señor Scopes sí enseñó lo que dijeron los niños. Le pediremos al tribunal que traiga al jurado e instruya al jurado para que se encuentre al acusado culpable. El proceso tuvo su final cuando el juez declaró culpable a Scopes, culpable de haber violado una ley del estado de Tennessee, y le impuso una multa de $100. Darrow intentó entonces lograr su objetivo de declarar en la apelación la inconstitucionalidad de la ley Butler, sin conseguirlo, pero logrando que Scopes no pagara la multa al alegar que era el jurado quien había de determinar la cuantía de la multa si ésta era superior a $50, y no el juez. Finalmente, el juicio que debía decidir sobre la Biblia o la ciencia acabó como si hubiera sido una especie de sainete, que no terminó de contentar a nadie y que supuso un mal trago para un profesor que simplemente había enseñado las teorías de Darwin. ¿Y vosotros qué pensáis acerca de esta historia? ¿De parte de quién estáis? Podéis dejarme vuestras opiniones en la sección de comentarios y las leeré con mucho gusto.
Y si os ha gustado esta entrega de Expediente Cero, os invito a suscribiros al canal y compartir en vuestras redes sociales este y otros vídeos. Muchas gracias por vuestra compañía y os espero pronto para abrir otro Expediente Cero.